que pasó una prueba de polígrafo. Pasó la prueba de polígrafo. Ahora, los polígrafos no son prueba, eso lo tenemos clarísimo. Los polígrafos no son máquinas de decir la verdad, ni más faltaba. Eso es de Hollywood y de ciencia ficción. Los polígrafos son máquinas que indican que cuando das una cierta respuesta se te sube o se te baja el ritmo cardíaco respiratorio. Ya, punto, resuelto el problema. Pero aprendemos desde muy pequeños a decir la verdad, a decir mentiras. Si yo estoy obligado moralmente a decir la verdad, es cuando empiezo a tener problemas de pareja. ¿Se acuerdan ustedes el lío de, pero es que no me dijiste que estuviste con fulana de tal ayer? Las relaciones entre ustedes, con sus novias y sus novios. Y es el viejo discurso de, no me dijiste la verdad, pero al no decir la verdad tampoco dije mentiras. Y perdón, ¿cómo es que funciona? Cuando no te digo la verdad, no te estoy diciendo mentiras. ¿Y cuál es el punto cuando entramos a la deontología? Que, por ejemplo, si usted es un abogado en una causa criminal, existe un amparo constitucional según el cual usted no puede recomendar o no debe recomendarle a su cliente que diga la verdad. ¿Recuerdan el artículo 33 sobre la prohibición de incriminación? Nadie en asunto correccional, penal o de policía está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, contra su pariente, contra su cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad, etcétera, etcétera. De manera entonces que cuando entramos en el aspecto de la deontología, las convicciones ideológicas del abogado se hacen a un lado, porque cuando usted realiza un contrato de mandato con un cliente, que puede ser verbal, ojo con ese tema, contrato que está en el Código Civil, ¿de acuerdo? El contrato de mandato puede expresarse también a través del poder. Y entonces entramos en el segundo tópico. El ejercicio de la profesión se puede dar siempre sobre dos escenarios. Un escenario de carácter procesal, en donde el abogado asume un deber fundamental que está planteado a través del derecho disciplinario. ¿Deber que consiste en qué? En el deber de saber cómo funciona la ritualidad objetiva de un proceso. Porque si usted es laboralista, si usted es penalista, si usted es administrativista, elementos como la caducidad, la prescripción son diferentes. Usted no puede llegar a un proceso administrativo a los 3 años, que es la prescripción del laboral. Las acciones tienen caducidades propias. Usted tiene que saber cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción. Y si ese día no fue a clase, problema suyo, amigo. ¿Sí? Por eso los que capan clase y los que toman tanta cerveza, cuando usted llega a una audiencia y el otro abogado habla mejor que usted, pues usted tiene que argumentar. Y si usted no sabe quién es Robert Alexi, problema suyo, amigo. Pero aquí usted no puede venir a decir no sabía, porque existe una relación de sujeción entre el conocimiento que usted tiene y el contrato que acaba de hacer verbalmente. Y ahora les voy a mostrar un concepto muy particular del derecho disciplinario. Los conceptos indeterminados, las expresiones que se encuentran en los tipos disciplinarios que tienen una amplitud muy importante frente a la definición en contexto de cada caso en particular y concreto. Y entonces, como la deontología no puede ser solamente una aseveración de carácter ontológico, como una disertación que uno puede hacer tratando de entender la filosofía y el pensamiento humano, porque existe un planteamiento del debido proceso que dice que debe haber una ley cierta y una ley previa. La deontología está explicada en la norma. ¿En dónde? En el artículo 28 de la ley 1123. Pero la ley 1123 tiene algo muy particular en antecedencia. Y les pido el favor, si no tienen la memoria, si la tienen magnífico, si no la tienen, acompáñenme al artículo cuarto de la ley 1123. Sí, como ya la conocen, ya saben que hay conductas que son típicas, antijurídicas, punibles y culpables. Perfecto. Pero quiero llamarles la atención sobre el planteamiento kantiano que se encuentra dentro de la ley. El reconocimiento de una filosofía moral que tiene que ver con una profesión. Y está en el artículo 4, antijuridicidad. Se los leo. Un abogado incurrirá en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación alguna
sin justificación, perdón, alguno de los deberes consagrados en el presente código. Deber. Eso es Kant, modelo de comportamiento deseado, actitud positiva a desarrollar. La prohibición es la cara opuesta del deber. En el deber, el mandato. Quiero ser muy enfático en esa condición. Mandato. Aquí no es si usted quiere, le parece, le gusta. Aquí es, le toca. El mandato es realizar la acción. La prohibición es el deber de abstención. No haga lo que dice la prohibición, realice lo que dice el mandato. Y entonces llega uno al famoso artículo 28. Pero previamente al 28 tenemos que pasar por el 19. ¿Quiénes ejercen la profesión? ¿Cómo se ejerce la profesión? Les decía entonces que hay un primer escenario de carácter procesal, el apoderamiento, la asistencia judicial. El proceso, la ritualidad, los códigos, sustantivos y adjetivos. Pero de al lado también está ¿qué? La segunda forma del ejercicio de la profesión, el asesoramiento, donde no necesariamente hay un proceso, incluso que puede llegar a temas de carácter administrativo y no judicial, en donde usted hace recomendaciones, en donde usted emite conceptos, en donde usted hace acompañamientos, en donde usted le redacta la tutela al cliente para que él la presente porque usted sabe que eso le puede traer problemas. El 90% de las tutelas no son firmadas por abogados, son redactadas por abogados para que sean firmadas por particulares. Y una cosa que decía la presidenta que es absolutamente increíble: cuando hacemos los procesos disciplinarios contra los abogados no asisten a defenderse a sí mismos. En el 95% de los procesos encausados a abogados siempre hay un defensor de oficio. En esa audiencia del artículo 104, previa, y el abogado no va, inmediatamente ponga el edicto en la pared, el papel y tal, y traiga un estudiante recién graduado que llega con los ojos desorbitados a la audiencia, porque no sabe cómo empezar a hablar y porque nunca pudo tener contacto con el abogado. Increíble. No sabemos si es pereza, si es que nos detestan o si es la física arrogancia de que a mí no me va a pasar nada. ¿Cómo pongo mi carrera en manos de una persona, primero, que no conozco, y segundo, que no tiene ni idea de lo que pasó en el proceso en particular, si lo que uno hace es enterarse de la situación de su cliente? Entonces esos dos escenarios de ejercicio profesional están regulados. El artículo 19 lo va a decir: los abogados en ejercicio es la profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar, asistir a las personas naturales de derecho público o de derecho privado en la ordenación y el desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Y la Corte Constitucional ha dicho que los abogados cumplen una función social en el sentido de que son colaboradores con las autoridades. ¿Recuerdan el artículo 2? En relación con un orden justo y la convivencia pacífica. Y mi compañero hablará de otro artículo, el 95 de la Constitución. La condición de colombiano enaltece a los habitantes del país. Esta condición, pues, que nos permite ejercer derechos, colaborar con las autoridades. Y entonces, ustedes que lo han ido conociendo, va a existir una relación muy importante entre el cumplimiento del deber y el concepto de falta disciplinaria. Porque hay una particularidad de la historia del derecho disciplinario en Colombia. Tenemos un derecho disciplinario para los funcionarios, o sea, el derecho disciplinario funcionarial, que habla de la función pública, en el cumplimiento o incumplimiento de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses e impedimentos. Son 6. Y se los tiene que saber su señoría de memoria. ¿Por qué? Porque sí. Porque usted no puede llegar a una audiencia y no entender cómo funciona. Deberes como conductas positivas, prohibiciones como deberes de abstención, inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones de realizar ciertas actividades antes o después de vincularse al servicio público.
Conflicto de intereses, el balance íntimo entre el interés general y el interés particular. Su señoría, en virtud del principio de imparcialidad y en virtud del principio de moralidad administrativa, que están consignados en el artículo 209 de la Constitución Política, no debe fallar aquellos asuntos en donde tenga un interés. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno no se vea con los primos hermanos, sino en los matrimonios o en las uniones de las primas o en los entierros, yo no puedo tener relación con un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, punto. Y entonces este conjunto deontológico del ejercicio de unos deberes que se correlacionan con los títulos de las faltas implica precisamente esa condición de la conciencia moral. Por eso ustedes van a observar los títulos de las estructuras de la falta disciplinaria, cosas del estilo que las vamos a encontrar a partir naturalmente de una estructura como el artículo 30, en donde arranca diciendo faltas contra la dignidad de la profesión, faltas relacionadas con la recta realización de la justicia y los fines del Estado. Y quisiera mostrarles en particular un deber, ya para ir finalizando mi intervención, que está en el numeral 12 del artículo 28, donde dice: mantener en todo momento su independencia profesional, de tal forma que las opiniones políticas, propias o ajenas, así como las filosóficas o religiosas, de lo que hemos estado hablando aquí, no interfieran en ningún momento en el ejercicio de la profesión, en la cual solo deberá atender la Constitución, la ley y los principios que la orientan, que son ¿cuáles? La protección de los derechos de las personas que acuden a usted en demanda de asesoría. Y en ello la lealtad para con la administración de justicia, las amenazas que recibimos los jueces permanentemente en las audiencias. Un abogado que arranca una audiencia diciéndole a uno: y me reservo el derecho de presentar denuncia penal por fraude procesal. ¿Cuál es el cuento que tienen con el fraude procesal? Denúncieme, señor. Si tiene dudas de mi comportamiento, yo también tengo control. Ese es el punto. La rama judicial controla, pero la rama judicial también es controlada. Denúncieme. Pero esas manifestaciones, la corrupción, ¿usted cree que yo soy corrupto? Dígame por qué soy corrupto. Las manifestaciones abstractas que se empiezan a hacer son absolutamente irrespetuosas. Descalificar a las otras. Finalmente, después de todas estas vueltas que hemos dado, encontramos que el régimen disciplinario tiene la amenaza del castigo. O sea, el planteamiento kantiano del comportamiento ético por el prurito de ser moralmente adecuado, correcto en cuanto a una moral social, se ve siempre prevalido del castigo. Es un hecho lamentable que un abogado tenga que cumplir con sus deberes, no por la convicción íntima de que está protegiendo a los demás dentro de un sistema que relativamente genera injusticias. Cuando usted habla del sistema de salud colombiano, y cuando usted habla del sistema penitenciario colombiano, se da cuenta que el Estado promueve la violación de los derechos humanos. ¿Qué hacemos? Y si no hay jueces con suficiente prestancia para decirle eso a la sociedad, no tenemos un valor. ¿Cómo trata la sociedad a los niños? ¿Cómo trata la sociedad a las niñas? La Defensoría del Pueblo presenta a mediados del 2016, la Defensoría del Pueblo, un informe al Congreso en donde dice que el escenario más peligroso para una niña de 12 años es su propia casa. Porque si no es el padrastro, es el tío. Y si no es el tío, es el primo. ¿Qué clase de sociedad estamos teniendo? Y ustedes juzgan a los jueces siempre por eso. El juez no genera el conflicto, el juez lo resuelve. ¿Ayudado de quién? De ustedes. Porque ustedes son promotores de derechos humanos también, entonces tienen un trabajo muy importante. Cuando asesoran, cuando respetan, cuando asisten con nosotros, son trabajadores sociales.
de una de las profesiones más hermosas que hay, que es cuidar de los derechos de los demás, no de la salud, quizá de la salud mental. Y entonces hablamos de la amenaza del castigo. Y es triste, triste, que usted no cumpla, sino porque alguien tiene que venir a decirle tenga cuidado porque lo podemos sancionar. Porque además deben saber que el quejoso tiene derechos procesales en el proceso disciplinario contra los abogados. Ese quejoso va a la audiencia con usted. Y cuando el magistrado del seccional absuelve, ese quejoso interpone el recurso de apelación contra la decisión absolutoria. O sea que usted también tiene también tiene un control. Un control que se da al interior de la relación mandante-mandatario, poder-dante, procurador, representante judicial, togado. Y entonces la amenaza del castigo, artículos 41 al 43, censura, el llamado de atención moral. Señor, usted se comportó mal, sus pares le estamos llamándole atención, acondúctese. El mensaje de reflexión deontológica que le entregan compañeros suyos de una profesión. Claro, son jueces, de acuerdo. Los jueces también limitan derechos. Por eso existen jueces de control de garantías. Entonces, viene la segunda, multa. El incremento axiológico de la respuesta del Estado a aquellas conductas que afectan mayormente los valores que protege la profesión, entre los cuales está la reivindicación de los derechos de la sociedad. Y tengan cuidado con el derecho disciplinario, que se parece mucho al derecho penal. Aquí no se protegen bienes jurídicos, se protegen deberes. Deberes que son morales, de manera que la estructuración de los tipos disciplinarios muy frecuentemente es de carácter instantáneo, sin que se produzca un resultado material del mismo. Como cuando usted le dice a su cliente que va a ganar el proceso, que tranquilo, que no se preocupe. Y que cuando lo pierde, va y dice que la contraparte compró al juez. Lo vemos todos los días. Qué falta de honestidad decirle a un cliente que el proceso se perdió porque el juez es corrupto. Porque la contraparte tenía más dinero. Ojo con ese tema. Y si tienen pruebas, denuncien. Aquí estamos para responder. Censura, multa. ¿Les duele la multa? Nos decía nuestra presidente. Eso sí les duele. La censura les importa una higa. Pero quiero ya finalizar mirando el artículo 43 sobre la suspensión. Si miran el 43, que tiene un parágrafo, se darán cuenta que la suspensión va de 2 a 3 años. Pero cuando en la relación jurídico-procesal, en uno de los extremos, demandante o demandado, está el Estado, la pena aumenta. No sé si lo notaron. Esa es la explicación de una moral social. Cuando usted defiende a una persona común y corriente, la sanción será de 2 meses a 3 años, pero cuando usted está defendiendo al Estado, o en el extremo procesal está el Estado, y es ampliamente conocido y lo van a ver ustedes, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, litigar contra el Estado. Entre más dure el proceso, más dinero sale al final. ¿Y entonces qué hacen los abogados? Alargar y alargar y alargar. Nulidad, recusación, pedir nulidad por todo lo que no les gusta, cuando la nulidad tiene un carácter residual. Si el acto procesal defectuoso produce efectos, no hay lugar a decretar las nulidades. Ese concepto francés del test de nullité sans texte, no sé si lo recuerdan, no puede haber nulidad sin texto, ha cambiado a pesar de que el acto irregular lo sea, afectó sustancialmente los derechos procesales, se afectó sustancialmente el derecho fundamental. Y entonces miren lo interesante, cuando el Estado está como sujeto, como extremo de una relación jurídico-procesal, la sanción al abogado aumenta. Y ya el mínimo no es de 2 meses, sino que el mínimo es de 6 meses. Y el máximo ya no es de 3, sino de 5.
¿Por qué? Porque hay que proteger al Estado, porque el Estado es el que defiende a los débiles. Y ese es un tema sobre el cual debemos reflexionar. Lamentablemente es el débil el que siempre tiene problemas. Y los contextos de la realización de las faltas. No es lo mismo defender a una persona que tiene 80 años en un proceso que va a durar 11 años, porque ese señor lo va a llamar a usted los sábados por la noche a decirle: doctor, me voy a morir y no voy a ver la plata. Y a pesar de que usted tiene un tiempo para demandar, si una madre cabeza de familia acude a usted para un proceso de alimentos porque no tienen que caerse muerta porque el marido la dejó, o el segundo esposo que tiene la dejó, o el segundo compañero la dejó, y usted se demora 6 meses en presentar la demanda, ¿qué hace esta mujer? Entonces los contextos sociales importan en la relación típica. Ese numeral primero del artículo 37, demorar la iniciación del proceso. Usted la puede demorar en términos de la prescripción y la caducidad, pero también dentro del contexto, señor. Una persona que está enferma porque necesita un medicamento que es esencial para su vida, presente la acción de tutela al otro día. Y por favor, por caridad, no nos copien la jurisprudencia. ¡Qué lucha! Señores profesores, queda prohibido el control E, control C y control B. ¡Qué lucha! Señor magistrado, el debido proceso indica que usted debe respetar. La Corte Constitucional ha dicho sobre el debido, 5 páginas de debido proceso. ¿Para qué hace eso, amigo? Y no ha empezado a defenderse. Y le voy a decir lo siguiente. Y no hay una sola prueba que demuestre la responsabilidad de mi defendido. No, ya, León Digui, ya ha solucionado el problema. Ya lo vamos a absolver, ya revocamos la decisión de primera instancia. El análisis probatorio realizado por el ACUO carece de los elementos mínimos para determinar el valor de convicción de la prueba. ¡Qué tipo tan inteligente! ¿Y qué ha dicho? Nada. La calidad en la defensa también es importante, como la calidad de nuestros fallos. Dejemos de escribir tan largo, seamos concretos en las decisiones. Y hacemos un esfuerzo enorme. Nadie se lee un fallo de 80, 90 páginas. Cuando hacemos fallos de 30 nos sentimos incómodos, porque uno sabe que... Y la primera instancia dijo, y copias toda la decisión de primera instancia dentro de la sentencia de segunda instancia. ¿Para qué? Si ahí está el expediente, ponga abajo, confrontar, cuaderno 58 del expediente, folio 500 tanto a 400, no sé, o a 700 tanto. Entonces queríamos hacer estas reflexiones con pasión, porque la juventud es pasión, porque al igual que ustedes, nosotros amamos lo que hacemos. Y porque ustedes tienen la obligación de cambiar el mundo, porque nosotros no fuimos capaces de cambiarlos. Fue un honor estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Cajiao por esta presentación. Ahora el magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Juan Carlos Granados Becerra, quien nos hará una exposición de una de sus providencias. Magistrado Granados, bienvenido. Buenos días a todos los presentes. Digamos que a mí me corresponde, por designación de la presidenta, ya entrar al caso en concreto y la introducción de ella y el planteamiento filosófico del doctor Cajiao pues facilita el trabajo nuestro. Sin embargo, vale la pena entonces puntualizar varias cosas. Una, ¿cuándo somos sujetos de este código? Somos sujetos de este código en el ejercicio de la profesión de abogado.
y ejercemos la profesión de abogado procesal y extraprocesalmente. Procesal, claro, en proceso judicial, pero también en proceso administrativo. Cuando nos dan un poder para representar judicialmente o cuando nos dan un poder para representar ante autoridad administrativa. Ahí estamos ejerciendo la profesión de abogado. También la ejercemos extraprocesalmente cuando como abogados somos contratados a través de orden de prestación de servicio profesional como abogado, o hacemos una consultoría, o hacemos una asesoría. Entonces es en estas conductas, desarrolladas a propósito de estas circunstancias, en las que este código se nos aplica en la condición de abogado. ¿Quién es la autoridad que nos juzga? Pues la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la cabeza de la jurisdicción disciplinaria jurisdiccional, y en primera instancia nos va a juzgar el seccional de cada uno de los entes territoriales, y en segunda instancia la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Aquí, más allá de la discusión y el debate de si tenemos una relación especial de sujeción o si más bien estamos sujetos éticamente al cumplimiento de unos deberes, y esa circunstancia ética lo plantea mejor el doctor Cajiao, y es alrededor de cómo éticamente nos comportamos a propósito de que estamos convencidos de que ese es el comportamiento que debemos tener frente a una situación y no frente a que debemos comportarnos así o si no nos castigan. Pero tratándose del código ya puro y duro, pues vale la pena decir que aquí sí tenemos unos deberes que debemos cumplir, deberes que si incumplimos nos lleva a unas faltas. Y si llegamos a esas faltas y nos declaran responsables de dichas faltas, pues hay un castigo. Dicho lo anterior, entonces vale la pena entrar a contemplar una norma que debemos tener presente siempre. Por tranquilidad profesional nuestra, vale la pena entonces estar preocupados. ¿Y estar preocupados de qué? Del cumplimiento adecuado de los deberes. El artículo 28 de la 1123 trae un catálogo de deberes y nos dice, cuando ustedes tengan la oportunidad de tener el celular en la mano, que es siempre, saquemos un rato de tiempo para mirar la 1123. ¿Qué tal para revisarla, para ojearla, para estudiarla, para analizarla y para poder tener un escenario de tranquilidad en el ejercicio de nuestra profesión, poder entender y comprender cada uno de estos deberes? Deberes que están enmarcados con relación a ¿qué? Con relación a la dignidad de la profesión, con relación al decoro de la profesión, deberes con relación a la administración de justicia, a la administración pública, con relación a nuestro cliente, también con relación a nuestros colegas. Y por eso es que después de ver los deberes en la 1123, podemos ver cada una, el incumplimiento de ellos, cómo nos lleva a unas faltas, y entonces ahí vale la pena que me permitan hablar un poco de esas faltas. Estamos en el artículo 30, en las faltas contra la dignidad de la profesión. Ejercerla tiene que ser en condición digna. Y entonces tenemos faltas como esa de estar embriagado a la hora o bajo alguna sustancia,
a la hora de ejercer nuestra profesión? Pues es una falta. O esa que tanto reclamó el doctor Cajiao de no gritar el argumento. Bueno, caso que no le estoy haciendo porque creo que estoy hablando muy alto. De no gritar el argumento, de no usar la violencia, ni verbal ni física. Nosotros no podemos de otra manera diferente que bajo el argumento convencer al juez de las pretensiones nuestras y especialmente de las pretensiones de nuestro cliente. Y menos vamos a participar de riñas, a fomentarlas en el ejercicio de la profesión. Esa también es una falta. Como también la de patrocinar el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, en el artículo 30 tenemos las faltas contra la dignidad de la profesión. Tenemos en el artículo 31 las faltas contra el decoro de la profesión. En el 32, en el artículo 32 que ustedes están observando o que van a observar más tarde o mañana o en estos días o cuando se gradúen o cuando la seccional de disciplina les haga la notificación de que les iniciaron un proceso. En cualquiera de estos momentos anteriores vamos a revisar la 1123. Vamos a encontrar que en el artículo 32 hay unas faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas. Sucede con mucha frecuencia que injuriamos. Que injuriamos casi siempre mandando al escenario del corrupto a quien no me da la razón. O a veces causamos temeridad con esas expresiones como la de me reservo el derecho a denunciar penalmente. Esas también son unas faltas cuando el derecho nos da una cantidad de recursos, cuando el juez natural que nos ponen al frente en el proceso tiene una autonomía, pero nosotros tenemos unas instancias, tenemos unos recursos primeros que además no solo convocan a la propia autoridad a revisar su decisión, sino también convocan a los superiores, como para entonces entrar a ese escenario de irrespetar a la administración de justicia o a la administración pública. En el 33 tenemos las faltas contra la recta y leal realización de la justicia. Es muy tentador porque a veces el cliente tiene la posibilidad de pago adecuado de honorarios, de invitarnos a que promovamos causas contrarias a derecho. No estudiamos 5 años para nada diferente que para hacer ejercicio del conocimiento de la ley. Ley que si bien no es perfecta, es perfectible a propósito de otros elementos que nos permite la ciencia del derecho, como la jurisprudencia, o como la doctrina, o como el recurso a los principios generales del derecho, y que vale la pena echar mano de todos ellos, incluida la costumbre, como fuentes del derecho, para ir perfeccionando eso que el legislador hizo, que a veces no es del todo perfecta, y vamos a verlo en la falta que me corresponde a mí exponer ante ustedes. Tenemos también en el artículo 34 las faltas contra la lealtad con el cliente. Esa sí que es bien importante. Todos nosotros, o la mayoría, que estudiamos el derecho con ese enamoramiento por un fin muy preciado, que es la justicia, vale la pena que el primer principio es esa lealtad con el cliente. Al cliente no hay que engañarlo, al cliente no hay que ocultarle, al cliente no hay que asegurarle el resultado, porque entre otras cosas somos de medio y no de resultado. Al cliente hay que decirle las verdaderas posibilidades que tenemos. Al cliente hay que entregarle lo que le corresponde.
Al cliente no hay que cobrarle con honorarios desproporcionados. Del cliente no hay que aprovecharse de su ignorancia o de su condición de necesidad. El cliente, que en estricto sentido de relación laboral podríamos pensar es nuestro jefe, vale la pena respetarlo a pesar de la condición de necesidad o de ignorancia que tenga en relación a la materia por la cual recurre a nosotros. En el 35 tenemos las faltas contra la honradez del abogado y en el 36 contra la lealtad con los colegas. A los colegas también tenemos la obligación de serles leal, de ser leales con ellos. El mercado laboral, y máxime con las cifras que la presidenta nos dio de no sé cuántos miles de abogados cada año más en el mercado, compitiendo con nosotros, pues vale la pena decirle que pueden ser miles y millones incluso, y no es el número el que me permite a mí ser competitivo, no. Soy yo mismo el que me permito ser competitivo, no. Soy yo mismo el que me permito con mi preparación, con mi capacidad y con mi lealtad conmigo, con mi cliente, con la administración de justicia, que me permito construir un escenario de buen nombre, de prestigio y de alta competitividad, además de la permanente preparación. A quienes creen que el derecho es un conocimiento que de vez en cuando nos lo derogan, también hay que decirles que el derecho es ese ser vivo que va evolucionando permanentemente y que como un carro veloz, si nos paramos a contemplarlo, se nos aleja la percepción real del derecho como materia de estudio y de ejercicio profesional. Dicho lo anterior, quiero entonces puntualizar con un caso que es el que me dijeron aquí plantear. Entonces empecemos porque hay un deber, artículo 28, numeral octavo. Hay una falta, artículo 35, numeral cuarto, ya los voy a leer, por fortuna el derecho nuestro es escrito. Y hay una sanción. Y entonces, ¿qué sucedió? Que una empresa contrató a un abogado con el propósito de que ese abogado adquiriera un bien en nombre de la empresa y pusiera al día en términos impositivos, en términos de impuestos, otro de los predios que le pertenecía ya a la empresa. Contrata al abogado, le paga parte de los honorarios, el 50% de los honorarios, le entrega el valor por el cual se ha negociado el predio y el valor que fue consultado como impuestos del segundo predio. El abogado recibe sus honorarios, recibe los otros recursos y se los queda. Y se los queda. Y se los petaquea, creo. Bueno, en últimas no, se los queda. Y entonces ahí vale la pena pensar en cuál es el artículo que está, en el que te está encuadrando como falta. Y entonces les mencioné que es el 35. Dice artículo 35 de la 1123. Faltas a la honradez del abogado. Constituye falta a la honradez del abogado, numeral cuarto. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de estos. Entonces ese ejercicio que hacemos como abogado frecuentemente, vamos a releer y a releer y a releer hasta que comprendamos cada una de las cosas que quiso decir el legislador y que podemos aplicar al caso concreto. No entregar a quien corresponda.
Entonces, en este caso vale la pena pensar a quién correspondía que tenía que entregársele. Tenía que entregársele ese dinero del que se quedó el abogado para el primer predio. Había que entregárselo a quien nos lo vendió, a quien lo vendió a la empresa que contrató al abogado. A ese era quien le correspondía entregarle. Y en relación a los impuestos del segundo predio, había que entregárselo ¿a quién? ¿A quién correspondía entregárselo? Pues si es un predio, estamos hablando de impuesto predial, y si estamos hablando de impuesto predial, el titular del impuesto predial es el municipio o el distrito, porque el impuesto predial es municipal o distrital, y entonces ¿a quién correspondía entregarle el dinero recibido por el abogado? Al que le vendió el predio en el predio 1 y al Estado, entiéndase, municipio o distrito en el predio 2. Pero seguimos. No entregar a quien corresponda, a la menor brevedad posible. Bueno, eso de que el legislador no es perfecto y de que la ley no es perfecta y de que para eso estudiamos derecho, porque si no entonces solo aprenderíamos a leer, pues es que está este error para ejemplificar eso. Y dice, mire el error, no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad. Pues la menor brevedad es mucho tiempo. Debiera haber dicho a la mayor brevedad. Pero el legislador se equivoca, dice a la menor brevedad, pero todos entendemos y así lo ha hecho ver la jurisprudencia como los doctrinantes, de que aquí está diciendo de la manera más rápida, inmediatamente, tan pronto como pueda, urgentemente. ¿Por qué no tiene por qué el abogado quedarse con este dinero mientras abre un CDT o mientras le da una vuelta en el gota a gota o no sé qué otra circunstancia de rendimiento particular? Porque no es para eso, es para entregar a quien le corresponda de la manera más rápida posible. Y seguimos con el artículo, no entregar a quien corresponda a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos. Y entonces en el caso en concreto estamos hablando de dinero. Pero también puede ser bienes. Imagínese usted que somos los abogados en un proceso de separación o de disolución de sociedad conyugal y nos tocó entregarle el carro. Una de las partes me entrega el carro para que yo se lo dé a mi cliente y entonces yo me quedo con el carro, doy una vuelta por la costa y se lo entrego la semana entrante. Pues incurro en la falta, porque yo tengo que entregárselo de manera pronta a quien corresponde ahí, pues al otro cónyuge. O también podemos estar hablando de documentos que a propósito del pleito pueden ser útiles para quien se le deben entregar. Y seguimos con el numeral, no entregar a quien corresponda a la menor brevedad posible bienes, documentos, bienes, dinero o documentos recibidos en virtud de la gestión. Y bueno, ahí recibidos en virtud de la gestión, es en virtud de la gestión, entendió la jurisdicción disciplinaria durante mucho tiempo que ese en virtud de la gestión solo se podía entender como resultado de la gestión. Y la Comisión de Disciplina y sus seccionales han avanzado para decir no, ese en virtud de la gestión no solo es como resultado de la gestión, sino también puede ser los dineros recibidos para iniciar la gestión, como el caso puntual del que les estoy hablando, porque era para iniciar la gestión, la de compra, la de pago de los impuestos. O puede ser por dineros recibidos en medio de la gestión. Ustedes están en un proceso, se necesita un peritaje, lo debemos pagar, se paga de parte, lo debemos pagar, mi cliente me da el dinero para pagarlo, yo voy al casino, me lo juego, como me lo perdí, pues espero un tiempo para ver si lo recupero por algún lado para pagar. No, ese dinero era para pagar, era entregárselo a quien correspondía. ¿A quién? Al perito. ¿Y ese dinero era ¿en qué momento? En medio de la gestión.
Y también, como venía entendiendo la jurisdicción disciplinaria, como resultado de la gestión, piensen ustedes, dineros, por ejemplo, recibidos a propósito de que somos los abogados de alguien que pidió la reliquidación de la mesada pensional, se gana el proceso, se reliquida la mesada pensional y nos consignan a nosotros el retroactivo. Pues, ¿qué debemos hacer? Entregarle a quien corresponda de la manera más rápida ese dinero. Y ahí estamos hablando entonces de que a quien corresponde, al pensionado, de manera rápida, con un traslado de cuenta o con una entrega por cualquier medio, pero de manera pronta. Aquí, a la altura de este proceso, el abogado se quedó con el dinero, no le entregó a quien correspondía de la manera más rápida posible el dinero y entonces quedó incurso en esta falta. Y hablando de faltas ahí, vale la pena entender que hay diferentes faltas, como ya lo dijo el doctor Cajiao. Primera, la censura. Nos pueden censurar. ¿Quién nos censura? Esos que son competentes para censurarnos, que son jueces de la República. Y mire la diferencia de ser abogado y tener cualquier otra profesión, porque cuando disciplinariamente somos contadores, es la Junta Central de Contadores, a través de un proceso que no es jurisdiccional. Cuando somos ingenieros, el proceso es ante el COMNIA, que es también ante los propios ingenieros, que me parece importante, pero que quiero resaltar cómo el Estado entiende la importancia del abogado y su valor en la persecución de los fines esenciales del Estado, que es la convivencia pacífica, y a propósito de la convivencia pacífica, la solución pacífica de los conflictos. Pues dice, no, aquí no le vamos a dejar que sea nadie diferente que una institución del Estado, que hace parte de la rama judicial, que tiene doble instancia y que tiene necesariamente doble conformidad y que tiene un proceso garantista en la medida en que es un proceso de carácter sancionatorio, con todos los derechos, incluido, a pesar de ser abogados, tenemos instituciones como la consulta, que si la decisión no sale en contrario, va inmediatamente al superior de esa garantía. Que si no tenemos abogado, a pesar de ser abogados, nos asignan un abogado, porque hay que garantizarlo. Esto es de carácter jurisdiccional, una institución del Estado. ¿Por qué? Por la importancia que tienen los abogados. Y entonces una de las sanciones es la censura. Ese abogado que se aleja de la ética y ve esto como un proceso más, dice, bueno, ¿y la censura? Nada, no pasa nada, porque yo sigo aquí en la buena. No es socialmente tan adecuado que usted en el ejercicio de su profesión, el Estado lo regañe porque usted éticamente no corresponde a los deberes de su profesión. Pero tenemos otra sanción, que es la multa que usted tenga que pagar a propósito de su inadecuado comportamiento ético o moral. Tampoco habla bien en esa carrera del prestigio y en esa carrera por hacer adecuadamente el ejercicio de nuestra profesión como contribución a una sociedad mejor, que es la que soñamos todos. Está también la suspensión. Ser suspendido del ejercicio de la profesión por un periodo de tiempo, cuando es posible que nosotros vivimos del ejercicio de nuestra profesión. La inmensa mayoría de los abogados vivimos del ejercicio de nuestra profesión, y que nos suspendan, como si pudiéramos suspender la educación de nuestros hijos o suspender la compra del mercado o el pago del arriendo. Pues no es adecuado que por un comportamiento inadecuado en materia disciplinaria nosotros nos veamos abocados a esa situación
más allá del escarnio público que por supuesto también lo tiene. Y por último tenemos una sanción que es la exclusión de la profesión de abogado. Entonces, eso que nosotros tanto defendemos y de la que tanto nos sentimos orgullosos de la condición de ser abogados o de llegar a serlo, porque bueno, yo me sentía mucho más orgulloso cuando estudiaba en mis debates jurídicos, en clase y en la tienda que quedaba al frente de la universidad, demostrando cuánto sabía de derecho, como para que un día, a propósito de no comportarme bien en el marco ético, quede sin mi profesión, quede sin la posibilidad de materializar el esfuerzo que hice durante años en leer, leer y leer, estudiar, comprender, entender, discutir y corregir una cantidad de conceptos que nos van marcando una diferencia de concepción de vida, para que un día entonces nos digan que estamos excluidos. Y entonces la ilusión y la esperanza que tuvimos a propósito queda ahí. Y bueno, y para no ser egoístas y solamente pensar en lo particular, y quede nuestra familia que se sintió orgullosa del chino que estudiaba Derecho, y lo digo a propósito de un caso particular mío, y es que yo estudié Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Cuando pasé el examen y me matriculé, regresé a mi pueblo en Boyacá y mi padre ya tenía un par de vecinos diciéndoles: el chino estudia Derecho, pregúntele a él que él debe saber. Y pues me preguntaron y yo no sabía, sino que me había matriculado. Pero con esa virtud que el doctor Cajiao dice debemos tener los abogados, hice cara de que sabía, les hice un par de argumentos y después con el tiempo terminé resolviéndolos. Por fortuna no estudié medicina, a propósito de la ilusión de la familia en esto, porque donde hubiera estudiado medicina me hubiera tocado, recién matriculado, operar a mi abuela. Y la circunstancia hubiera podido ser un poco más dramática. Pero lo que les quiero decir es que no vale la pena arriesgar esto por el mal comportamiento, por el inadecuado comportamiento en el ejercicio de nuestra profesión. La comisión, como los seccionales, con esta participación nuestra, quiere dejar presente de que hay un código que vale la pena contemplar por nosotros, por nuestros colegas, por la justicia, por nuestros clientes y por el país y por ese mejor país que todos queremos. Aquí, en este caso en particular, terminó sancionado el abogado por los dineros que fueron entregados que fueron dados al abogado para entregar a quien correspondía de la manera más rápida posible y no demorar el aviso. Y fue sancionado por esos dineros, más no por los dineros de los honorarios. Porque los dineros de los honorarios, los dineros que entran por los honorarios, esos sí son nuestros. Aquí se alegó en este proceso que esos dineros pues habían entrado a un cobro excesivo porque el abogado no había hecho nada. Ahí tenemos otra instancia, o tiene el cliente otra instancia para reclamarlos. Pero no es en el marco de esta falta. Hay muchas faltas que seguramente vamos a poder explicar hoy con nuestros compañeros y en otras ocasiones, si así ustedes lo quieren, faltas a las que en ningún momento ninguno de ustedes va a estar incurso y que por esa razón valdrá la pena este esfuerzo de ustedes de estar pendientes de esta conversación y de nosotros de hacer este viaje para plantear lo dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Juan Carlos Granados Becerra por su disertación. Ahora, a continuación, vamos a dar la palabra a nuestra magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, Marta Isabel Rueda Prada. Magistrada Rueda, bienvenida.
Buenos días para todos. Una emoción grande llegar a la UIS. Primero porque es el claustro de mis dos hijos y universidad que le agradezco la formación tan excelente que los ha llevado a grandes espacios en el país y en el mundo por la formación que acá le dieron. También porque mi equipo, sin pensarlo, es de estudiantes de la UIS y los considero excelentes, sin demeritar las demás universidades. Entonces, gracias a todos ustedes y el ánimo mío, pues, es la formación de los abogados en este momento, no para amenazar o castigar, sino para darles a conocer, digamos, todo lo que son los deberes y la incursión en falta disciplinaria. Ante todo, debo como preámbulo señalar que de la Constitución política, valores y principios, podemos extraer los más importantes para el ejercicio de la profesión, incluso de la judicatura, cuáles son la paz, la convivencia armónica, todo gira en base a la dignidad del ser humano, de la diferencia y de la comunicación participativa en orden a garantizar derechos fundamentales de los seres humanos. Estos valores y principios nos están diciendo desde ya la función tan hermosa que es la de la abogacía. Todos hemos estudiado y la hemos escogido en ese afán, como lo decía el doctor Cajiao, de cambiar el mundo, de solucionar los conflictos, de permitirle al ciudadano, aquel que sentimos dentro de nuestra humanidad, porque es una ciencia humanística, la afectación de sus derechos fundamentales. Porque siempre el usuario, el cliente, llamémoslo así, lo será aquel que clama protección a sus derechos fundamentales desde su diferencia y fuera de ello acceso a la administración, solución a sus conflictos y acceso a la administración de justicia. Y entonces la administración de justicia la conformamos todos, no son los jueces, no son los empleados, los funcionarios o quienes administran justicia en forma ocasional, sino ustedes son parte esencial porque desde un primer plano son los que atienden al usuario, son los que se impregnan de su dolor, de sus emociones, son los que le reclaman a ustedes solución a su problemática desde la órbita de los mecanismos alternativos de solución del conflicto, desde la órbita del derecho y fuera de eso, en el evento que ustedes no lo logren, de ahí tan importante esa primera herramienta que se les da de solucionarlos, más allá de incentivarlos, para efectos de que si ya se les convierte en una imposibilidad, accedan ante los jueces. Es importantísimo que tengan en cuenta que el acceso a la justicia tiene unos términos, que es de lo más que nos dolemos los jueces disciplinarios, por aquellos temas de la caducidad, de la prescripción, o por aquellos temas del no estudio, digamos, del mecanismo que tiene su cliente para poder acceder con calidad y en buena forma a la administración de justicia y no que sus demandas resulten inadmitidas y finalmente rechazadas. Eso sí causa dolor, el que no se les permita ese acceso, así como causa dolor que después de haber sido, digamos, considerar ellos la injusticia de los actos, ya sean humanos o del Estado, que les causaron perjuicios morales y económicos
y que quieran acceder a la justicia a través de los abogados y adviertan que toda aquella expectativa de vida que dura por muchos años ante la realidad, digamos, de la justicia, por múltiples factores, entre ellos la congestión, para que el abogado tenga que tentar ese resultado de una sentencia favorable y la decepción que sufren cuando nos llegan, en el caso del doctor Granados, cuando nos llegan a reclamar esa apropiación que hicieron los abogados de sus dineros, la decepción y el afán que nos muestran porque seamos una justicia restaurativa, que es el único afán que lo lleva a acudir ante nosotros, y que la normatividad no nos dé esa herramienta hasta el momento para poder, en otras palabras, exigirle al abogado que repare los perjuicios de su cliente. Entonces, realmente, o sea, yo les digo, yo venía a una jurisdicción penal, lo disciplinario era un mundo desconocido para mí, pero es donde he visto la realidad de lo que sufren la ciudadanía y los seres humanos cuando se enfrentan a abogados o a jueces, funcionarios judiciales en forma ocasional y permanente, y he visto la decepción de ellos. Y de ahí entonces, como aquel cuento chino que decía del pescadito que sale del agua y le dice a la hermana tortuga, ¿qué es el agua? Y la tortuga le dice, increíble, tú naciste en el agua, viviste en el agua y vas a morir y no sabes qué es el agua. De ahí entonces agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de conocer la realidad de la justicia en todo lo que tiene que ver Santander. De eso he podido, digamos, colegir o concluir en esta misión de 15 años, que hay unas faltas que llaman mucho la atención y caracterizan a Santander. ¿Cuáles son aquellas? La más, digamos, relevante, la infracción al deber de honradez que hablaba el doctor y la incursión en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 35, numeral 4, que en mi concepto debe agravarse porque está en otras partes utilizando los dineros, afectándole sus derechos al ciudadano, a un mínimo vital, a una expectativa que tenía de vida, sobre todo en aquellos que son accidentes de tránsito y de carácter laboral, que digamos, es toda la vida ese ciudadano pensando cuándo obtendré el resultado de esa sentencia y que sea favorable. Hay otra que es la indiligencia profesional. Si bien nuestro código, ustedes también llegan con derechos fundamentales, y así como a los jueces le damos el principio de autonomía e independencia, ustedes también tienen esa autonomía e independencia en el pensar, porque ustedes son una estructura que vienen no solo de aquello que, digamos, culturalmente aprenden, de la praxis, de la academia, que como ustedes lo saben, llevan diferentes interpretaciones, digamos, del sistema jurídico, y fuera de que se debe respetar por la diferencia y que lo debemos respetar los jueces disciplinarios, ustedes también llegan con esa, si son parte del sistema, administración de justicia, hay que respetarlo. De ahí que nuestro código sea sabio en que solo se les sancione cuando se les demuestre incapacidad jurídica para el tema. Y ahí es donde deben tener cuidado y estudiar con suma responsabilidad cada caso que se les presente para poder solucionar el conflicto y encaminar al ciudadano a las herramientas que existen. Y es un deber de gran preponderancia. Pero, o sea, otro hecho relevante que estoy observando es aquella falta tan sencilla que vemos del deber de respeto
que consagra el artículo 28, infracción a ese deber, de la ley 1123 del 2007, para no repetir el ejemplo de la apropiación y que es de suma validez. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto. Si el ciudadano es víctima de la violencia psíquica, física, si nuestra función es morigerar la violencia, tanto jueces como quienes ejercen jurisdicción permanente o ocasional, ¿cómo es posible que nosotros le mostremos a él esa falta de mesura, de respeto que debemos tener en las audiencias? Y dice, no solo con los servidores públicos, sino con la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. Y ya eso implica la argumentación y la discusión, respetando la diferencia y respetando, en otras palabras, la formación y su dignidad de quienes comparecen en un proceso. Eso es el respeto. El código, pues, no contempló toda la falta de respeto como falta disciplinaria, solo una de gran importancia. De ahí que sean los jueces quienes con su responsabilidad, porque no lo hacen, deban dirigir el proceso con los mecanismos correccionales que la ley le da cuando vea que se desborde. Porque muchas veces observo en los procesos una violencia desmedida y pues si a mí me permiten, si a él le permitieron la violencia, pues yo también la violencia y entonces llegamos a violentarnos todos. ¿Y qué ejemplo le estamos dando a esta comunidad de convivencia armónica y pacífica? Y la violencia no solamente es en el lenguaje verbal, sino también en el no verbal. Si no solo contempló, siguiendo en ese esquema, una falta disciplinaria, la infracción a ese deber, y que es la del artículo 32, que dice constituyen falta contra el respeto debido a la administración de justicia, pero no es a los jueces, sino dice injuriar o acusar temerariamente, fuera de los servidores, de los abogados, que es usual, dice a las demás personas que intervengan en los asuntos profesionales. ¿Y qué ocurre? Dice sin derecho de reprochar o denunciar, claro, las faltas que cometamos los funcionarios judiciales. Es que es una obligación de ustedes hacerlo, pero no en el debate ahí genérico y de irrespeto, sino utilizar los mecanismos que la normatividad le da a los abogados. Esto de injuria he notado, pues acá en Santander, que sobre todo en los casos de familia, que ustedes saben son muy emocionales. Yo hablaba con una juez de familia, de la cual incluso me declaro impedida, le decía, difícil esa función y más difícil para uno como juez mantenerse, siempre digo, uno debe mantenerse como calavera, ni sonrisa, ni afectación, ni dejarse uno, digamos, llevar por las emociones. Cuando, digamos, una mujer reclama alimentos y comienzan a preguntarle al esposo, o al contrario, no estoy acá etiquetando lo que es el género, y no, él me hizo, esa señora o ese señor me fue infiel, ese señor tiene o esa señora tiene una orientación sexual. Y cuando el abogado atiende toda esa conflictividad desde la visión de su cliente y no desde la otra visión, desde ahí ya comienza a violar derechos fundamentales. Y cuando comienza a incentivarlo y a decirle, también en custodia, no, eso no tiene por qué dar alimentos, que se los dé el nuevo esposo o la nueva esposa, o no tiene por qué darlos la custodia jamás, y no miran a ese bebé, protección de derechos de los niños, desde el ámbito de lo que él requiere, mamá y papá, en sus diferencias, en cómo nos podemos someter a tratamientos psicológicos o psiquiátricos o lo que sea,
para que ese niño crezca con una sanidad mental o física. Y es lo que más veo, esas luchas en los procesos. Ya puedo decir 3 procesos. He considerado que cuando el abogado, o hemos considerado, se sale, porque somos sala dual, se sale de la órbita del objeto de la investigación, ya está violando derechos. Entonces, por ejemplo, si están reclamando alimentos, pues ataque lo que es la capacidad del alimentante, la necesidad del alimentado, es decir, vayan a la estructura de cómo surge la obligación de dar alimentos y atáquenlo desde ahí, presenten la prueba en una forma, digamos, ética, fría. Pero no comiencen a mirar, no, pero es que le vamos a dar la custodia, pero no, ¿y cómo era esa ciudadana? Y con tal de, o sea, siguen, es lógico, una persona en conflicto tiene resentimiento, tiene pasiones, quiere ganar a todas luces, pero es que acá hay 2 padres y nuestro deber constitucional es proteger al menor, no a mi cliente o atacar al otro padre, es proteger al menor. Y un caso, varios casos, han sido desde lo fáctico, que siendo de alimentos, traen a colación la vida de la mamá o del papá y hablan y denigran y creen que denigran también cuando estamos en el respeto a la diferencia de todas las naturalezas, de sexo, de religiones, a respetar al ser humano en su dignidad, porque es que lo podemos volver nada. En vez de empoderarlo, lo llevamos a su más baja expresión, con peligro a la vida, incluso de ellos, ante los suicidios que se están dando. Y entonces, un abogado, que, o sea, esa es la tesis que nos dan, nos dicen, no, yo tengo que llevarle al juez los hechos que me cuenta mi cliente. No, señor, los tiene que llevar con respeto a la garantía y derechos fundamentales de los demás. El caso, digamos, y ahora los nuevos, de una señora campesina de una provincia muy conocida, reclama alimentos para su bebé 120,000 pesos. Estoy hablando hace como 8 años. Y el señor, un acaudalado, ganadero, contrata al abogado y el abogado comienza a señalar en la contestación de la demanda que esa señora no lo merece por ser campesina, discriminación, porque se está aprovechando del hombre rico, porque quedó embarazada fue para poder tener un nivel de vida igual al de él, discriminación, o cuando señala que más bien le regalan una vaca para que se le pegue a la vaca y así sea un prominente ganadero cuando el niño crezca. Eso ha ocurrido en Santander. O sea, está necesariamente, como decía esta mujer socorrana, me están dañando mi dignidad, mi buen nombre, me están diciendo mujer utilitarista, mis derechos como mujer, en otras palabras, los que trae la Carta Constitucional y los de la Convención Belén do Pará, porque hay que sustentarlas también, digamos, en todo lo que es el bloque de constitucionalidad. A esa persona se le sancionó, se confirmó haciendo las precisiones, digamos, de normas internacionales que indicaban la afectación. ¿Por qué? ¿Qué generan? Violencia. Y como decía la señora, no me interesa. Me interesa es mi hijo, a quien me lo están tratando de ternero desde niño, que no me están violando el derecho de la igualdad con los hijos de ese ciudadano acaudalado. O ejemplos como aquellos que lo tuvimos recientemente, de una señora
que contrae matrimonio con un abogado de la ciudad y ella tenía pues una condición económica, llamémoslo, pues, de una joven que apenas comienza, no tenía unos ingresos suficientes, y se separa y decide, por amor a su hijo, que viva en las condiciones de casa, de colegio que le da el papá, porque es el que monetariamente tiene el control económico para no afectar a su hijo. Con dolor lo hace. O sea, porque una decisión de madre de dejar la custodia de un hijo, pues eso, así como de padre, porque ahora los padres también sienten igual que nosotros. Y lo deja y ya después reacciona y dice, no, yo tengo que pedir otra vez la custodia. Necesito a mi hijo, y porque en el colegio la psicóloga le dice, hay ausencia de madre y el niño se está afectando psíquicamente. Y se contrata a una mujer, ¿cómo les parece? Y la mujer va a ese proceso con fotografías a señalar las diferentes relaciones que ha tenido según seguimientos que le han hecho, a atacarla también de tener relaciones con mujeres, ataque a la libertad de sexo, y fuera de eso, para probar algún día en su mismo estado que no, es que debemos aceptar su dignidad, un día que va embriagada, pero era por su relación con este ciudadano, llegan, incluso convencen a la de una clínica de Bucaramanga para que entregue la historia clínica de ella, porque un niño está perdido por culpa de ella. Entonces, noten ustedes todas las afectaciones que se hicieron a los deberes, como aquellos de ataque a la dignidad del ser humano, a la reserva de la historia clínica, es a todo lo que implica victimizar a la parte contraria en un proceso que nada tenía que ver. La custodia tiene que mirarse desde el punto de vista del bebé, si requiere o no a la mamá, cómo sería su comportamiento, cómo le damos las condiciones económicas, pero no traer hechos de la vida personal, íntima, que tengan la seguridad que la mamá jamás o en su madurez le explicará al hijo, que no, o sea, en un proceso solo para generar impacto en el juez. Se desborda ahí entonces el límite y el marco que le da el proceso de custodia cuando se ataca a un ser humano sin tener los mecanismos de defensa en ese proceso jurisdiccional. Y así muchos casos en Santander. Entonces, para concluirles que es una clara infracción de ese artículo 32 de la ley 1123, porque la intencionalidad es afectar el buen nombre para que ella jamás pueda tener la condición de mamá o de papá. Entonces, quiero señalarles, hay que tener mucho cuidado en ese contacto con el cliente. Oírlo, sí, para que hagan catarsis, para que nos puedan, pero sutilmente irles mostrando lo que es la diferencia del ser humano, lo que es de pronto, yo como era penalista manejé inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, yo les hacía catarsis, oye, como al estilo de los abogados, oyéndolos, oyéndoles todo, que votaran todo, y luego cogía a cada uno y le decía, y los hacía llegar a cómo fue su niñez, cómo fueron sus relaciones con padres, cómo fue el ámbito donde crecieron. Y luego yo independientemente le decía al otro, ¿por qué no lo mira desde ahí? Si es un niño que ha sido víctima de la violencia, ¿por qué queremos ahora dejarlos hasta sin hijos? Todo eso es
lo que deben mirar ustedes como abogados para morigerar esa violencia del seno familiar o del seno social, poder dirigir a sus clientes mecanismos alternativos. El no utilizarlos constituye falta a voces del artículo 39 de la ley 1123 del 2007. Entonces, todo ello, en otras palabras, este estatuto ético, más allá de amenazarlos o sancionarlos, nos indica la dimensión de nuestra misión, que es una misión enriquecedora y que es una misión de verdad de solución al conflicto. Y como decía el doctor Cajiao, son ustedes los que siguen el camino, son ustedes los que evolucionan el derecho. Acordémonos que el derecho ya no surge de la divinidad hacia el Estado, sino es del pueblo a través de las interacciones y de los conflictos que subyacen en el seno social, que la normatividad, por eso es tan importante toda aquella comunicación participativa, es la que jalonea, en otras palabras, al legislativo para que se construya la norma y para que ustedes, como agentes esenciales de la Administración de Justicia, también reclamen sus derechos a la formación, a la interacción con jueces, para que vayan fomentando cuál es su rol social. Muchas gracias. Agradecerle al doctor Javier. Lo conozco desde que inició en la universidad, en la UIS, Facultad de Derecho. Yo era juez penal municipal. Muy receptivo, amando siempre a sus alumnos, a ver cómo lograba que la UIS se posesionara en el ámbito social, así como pues con el orgullo de ser tomasina y con el orgullo también de haber colaborado con las demás universidades, a lo que estamos atentos, la jurisdicción disciplinaria acá con el doctor Carmelo y el doctor Ricardo Romero. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta Isabel Rueda Prada, magistrada Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, por su análisis. Para finalizar nuestra jornada, le vamos a dar paso al doctor Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander. Magistrado, bienvenido. De la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Javier Acevedo, permanente director de la Escuela de Derecho, orgulloso de tenerlo en estos lares. La universidad se complace de la gestión que usted a lo largo de más de 10 años ha venido realizando por el bienestar estudiantil. Señores decanos de las universidades que han hecho presencia, señores abogados y jóvenes estudiantes del derecho, es grato después de varios años volver a las bancas de la Universidad Industrial de Santander y reencontrarnos con el renacer de esta juventud que ha convocado no solo a la Facultad de Derecho de la UIS, sino a casi 6, 7 facultades de Derecho de la ciudad. Estamos aquí por una convocatoria de la Comisión Nacional, en los términos que ustedes lo han escuchado, y bajo la petición que nos ha hecho la Presidencia de compartir con usted la experiencia
de algún caso puntual que hubiésemos tenido. Y se ha reclamado mucho la formación del deber ser. Y hoy nos ha correspondido con ustedes reflexionar sobre el deber ser del abogado, porque están en un proceso de formación como abogados. Pero tal como ustedes lo habrán captado a lo largo del desenvolvimiento de esta jornada, antes del deber ser como abogado, está el deber ser como persona y cómo debemos ser como ciudadanos. De manera que esta formación ética no la vamos solo a recibir en virtud del estatuto deontológico de la abogacía, sino que la hemos venido recibiendo desde la cuna cuando empezamos a ser lo que proyectamos ser como personas en la sociedad. Y la cátedra de la ética no le corresponde al profesor de ética. Los parámetros de la ética se los dan al estudiante, el director, el decano, el profesor y todas las autoridades universitarias en todos los actos que realizan. Y se ha dicho que el profesor de Derecho Civil, cuando empieza a hablar de bienes o de sucesión o el de Derecho Penal o de cualquier área del derecho público, en todos sus actos está reflejando un mandato hacia el estudiante para efecto de su formación en lo que tiene que ver con la ética. Ese deber ser, ese ethos, humores de lo que nos hablaba el doctor Cajiao, y lo que hemos ido aceptando como tal. Y hemos avanzado en forma muy considerable en la humanidad en relación con ese deber ser. Y si bien históricamente se ha dicho que el deber ser no ha sido siempre el mismo, y en un momento histórico puntual el deber ser cambia de acuerdo a la región, que en el siglo XVII el deber ser en Asia no era el mismo que en América. Y hoy en el siglo XXI hemos avanzado en esa formación y tenemos una óptica distinta. Y hoy nos han dicho, quienes han precedido, que tenemos un catálogo de deberes como abogados. Y se nos ha precisado que esos deberes son cuando ejercemos la profesión de abogado. Entonces, lo primero es que estamos dirigiendo la orientación al abogado. Ustedes están en proceso de formación como tal, pero al abogado que ejerce la profesión. Porque alguien puede obtener el título de abogado otorgado por una universidad oficialmente reconocida y puede optar por no ejercer la profesión, sino por dedicarse a una actividad particular, empresarial o comercial familiar, o a un negocio de índole particular que no tiene ninguna relación con la abogacía. Entonces es al abogado en ejercicio y puede ejercer la profesión el abogado que después de haber obtenido el título obtiene la tarjeta profesional. Tarjeta profesional que antes del 91 la otorgaba el Ministerio de Justicia y ahora la otorga el Consejo Superior de la Judicatura. Y al tiempo con obtener la tarjeta, se necesita que la tarjeta profesional esté vigente, que era a lo que aludía la doctora Diana en su condición de presidente de la comisión, con la preocupación que hay
para que haya un control y haya una visión ciudadana permanente sobre cualquier persona que se presente como abogado para saber si esa tarjeta está vigente. Entonces, la primera condición es ser abogado en ejercicio teniendo la tarjeta vigente. Pero ustedes, cuando adquieran la condición de egresados de las facultades de Derecho, la ley les permite ejercer la abogacía sin ser abogados. Y hay una reglamentación propia en el decreto 196 del 71 que establece la llamada licencia provisional o licencia temporal para ejercer la abogacía. Y hay un buen porcentaje de los egresados de Derecho que tan pronto terminan, desean continuar en la práctica que iniciaron en el consultorio jurídico y solicitan esa tarjeta temporal. Quien tenga esa tarjeta temporal puede ejercer la abogacía, pero solo en los asuntos que establece de manera taxativa el decreto 196 del 71. Y quien entra a ejercer la profesión en virtud de esa tarjeta puede ser también sujeto pasivo de la acción disciplinaria que adelantan las comisiones seccionales y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y también están llamados a ejercer la profesión ustedes como integrantes de consultorio jurídico, pero en una modalidad de aprendizaje, no propiamente del ejercicio profesional como tal, sino en una práctica para prepararse para ejercerla. Y en ese caso, ahora la ley permite que sean designados defensores de oficio en los procesos disciplinarios. Y va a venir la discusión. ¿Qué pasaría si hay un comportamiento al margen de la ley de un miembro de consultorio jurídico que actúa como defensor de oficio en un proceso disciplinario? Lo que se ha indicado es que la posible acción disciplinaria frente al miembro de consultorio jurídico no es de competencia de la jurisdicción disciplinaria, sino que es competencia de las autoridades académicas de la respectiva universidad, porque está actuando es como estudiante autorizado para intervenir en esa gestión. En ese escenario se nos ha dicho en esta mañana y se nos ha recordado la ley 1123 de 2007 y se nos han señalado que el artículo 28 dice cuáles son los deberes cuando tengamos una relación directa con el ejercicio de la profesión. Hay 29 numerales de ese artículo 28, pero que podíamos, ahora que se habla de los bloques, reagrupar inicialmente en 4 conceptos que debemos tener muy en cuenta para ejercer la profesión. El primero que capto de lo que nos han dicho es que debemos ser diligentes. Debemos actuar, pero para hacer la diligencia tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. No se trata de hacer por hacer. Hacernos la pregunta ¿qué hacer? Cuando el cliente plantea la situación de hecho, la primera pregunta es no cuánto le voy a cobrar, sino qué es lo que yo tengo que hacer frente a ello. Y saber qué tengo que hacer requiere estar capacitado para ello. Quiere estar en un permanente proceso de aprendizaje para mirar qué es lo que debo hacer. En segundo lugar, tengo que ser honrado. La alusión que hacía el doctor Granados a la falta a la honradez impone
que debemos ser absolutamente transparentes con el manejo de los intereses y de los bienes del cliente o de quienes intervienen en las controversias donde nosotros actuamos como abogados en ejercicio. Esa honradez tiene que estar por encima de cualquier consideración. El respeto a los bienes en principio del cliente. Y en tercer lugar, tenemos que ser respetuosos. La doctora Marta Isabel hacía alusión a algunos aspectos en relación con el respeto. Y el doctor Cajiao hacía una radiografía filosófica sobre esto de la tolerancia y el respeto que nos debemos tener. Aquí en Santander se registra un alto número de quejas por faltas contra el respeto. Al parecer, producto de las características geográficas de nuestra región. Y a veces saltamos como nuestros animalitos típicos en los riscos santanderianos y no nos controlamos frente a algunas expresiones. Y siendo diligentes, honrados y siendo respetuosos, veo un cuarto grupo que es que tenemos que ser leales. Nos tiene que acompañar la lealtad en todas las actuaciones. Y esa lealtad tiene tres frentes. Tenemos que ser leales con la administración de justicia y la administración pública, en primer lugar. En segundo término, leales con el cliente. Y en tercer lugar, leales con la contraparte. Solo en la medida que seamos diligentes, honestos, respetuosos y leales, podríamos ejercer la profesión como se espera que lo hagamos, con dignidad y con decoro en pro de la justicia. Con una aclaración total de que los instrumentos que tiene que utilizar el abogado es la verdad y la ley. Hoy entendiendo el concepto de derecho que tiene un sentido más amplio del concepto legal. Y bajo esa tónica voy a contarles un caso que nos sucedió en la seccional, que puede ayudar a la reflexión. Una señora que se desempeñaba con una venta callejera, venta de comida rápida, acudió a presentar una queja contra el padre de una hija menor porque no le suministraban los alimentos que habían acordado. Y el abogado observó el caso y cuenta a ella que le dijo, ese señor no cumple con sus deberes de padre. Y le dijo, no. Entonces, la abogada le dijo, a él hay que quitarle la patria potestad. Dijo, ¿la qué, doctora? Que hay que quitarle la patria potestad. Usted me firma un poder y yo hago el proceso para que le quiten la patria potestad para que ella no tenga ciertos derechos sobre la hija. Y le firmó el poder, y le hicieron el trámite, pasaron los meses, demoró el proceso de pérdida de patria potestad, lo que regularmente dura un proceso. Y pasó el año y la señora volvió y le dijo, doctor, ¿qué ha pasado con los alimentos de la niña? Dijo, ya casi va a salir la sentencia para que
le quiten la patria potestad. Entonces ella le dijo, pero que lo dejen sin patria, no importa que sea un despatriado, pero ¿a mí de qué me sirve? La niña necesito ponerla en el colegio. Entonces le dijo, hagamos una cosa, entonces vamos a denunciarlo penalmente. Y verá que lo encerramos y ahí sí lo obligamos a cumplir. Y vino todo el proceso, vino la denuncia penal, se la elaboró la abogada a esta señora, la señora la presenta, se constituye como apoderado de la víctima y pasan los meses, la investigación, que la reseña, vinieron las entrevistas y casi venía otro año y la señora, ¿qué pasó? Dijo, pues yo creo que ya le van a hacer la acusación y lo van a llevar a una audiencia y seguramente lo pueden meter a la cárcel. La señora dijo, no, pero es que a mí lo que me interesa, doctora, son los alimentos. La niña necesita subsistencia. Entonces dijo, pues sí, ¿no? Y se acordó que la señora le había dicho que antes de empezar, cuando ella buscó los servicios, que en la comisaría de La Joya habían hecho una conciliación y habían acordado la suma de alimentos, 400.000 pesos en ese momento que había que pasar mensualmente. Y dijo, claro, entonces lo que hay que hacer es un ejecutivo de alimentos. Y entonces inició el ejecutivo de alimentos. Ya iban casi 2 años. Iniciando el ejecutivo, se enteraron de que el padre de la niña se había vinculado como docente en un instituto de educación municipal. Entonces, había la oportunidad de pedir la medida cautelar de embargar el sueldo y efectivamente embargaron un porcentaje del sueldo. Y vino todo el trámite del proceso ejecutivo en ese trajín. Y entramos a valorar la conducta del abogado. Y piensa uno, estas reacciones iniciales, cuando el abogado está en el cubículo y llegan a plantearle el problema, el abogado tiene que empezar a buscar la solución a ese problema. Y de pronto la solución hoy en día, en esta época que estamos de solución alternativa, mecanismos de solución alternativa de los conflictos que hablaba también el doctor Cajiao. Qué bueno fuera salir de las universidades con la formación más de conciliador que de ir a pleitear lo que está en controversia en un momento dado. Por ejemplo, en este caso, si hubiese habido una actitud de conciliación, podían haber citado al padre a un diálogo y de pronto hasta haber obtenido una respuesta más efectiva de la que finalmente no obtuvo. Porque resulta que después de haberlo paseado por la patria potestad y de haber paseado a la señora por la inasistencia alimentaria, el juzgado requiere al apoderado de la señora para que notifique el mandamiento de pago porque han pasado 6 meses y no ha hecho ninguna notificación. Y a pesar del requerimiento que le hacen y le dan 30 días para notificar, no se cumple con esa carga procesal. Y entonces disponen el archivo del proceso ejecutivo por desistimiento tácito. Y la señora se quedó en el vacío
Va entonces a un consultorio jurídico de una de las universidades de acá y en el consultorio jurídico le averiguan y le dicen, oiga, pero es que allá hay unos títulos judiciales y hay una plata que le descontaron al señor que era para la niña. Eso puede ser suyo. Le hacen la solicitud de entrega de los títulos judiciales y el juzgado no le entrega ese dinero porque es dinero producto de un embargo, no consignación para pagar alimentos, y solo lo podía entregar en el momento que se hiciera la liquidación del crédito, y aquí ni siquiera se había notificado el mandamiento de pago y no pudo reclamar nada la señora. Y al lado de eso, contaba la señora en la queja que cuando buscó los servicios iniciales del abogado y que le planteó las 3 alternativas en el orden que las hemos visto, le cobró $1.000.000 por hacerle ese trabajo. Y cuando le dijimos, ¿usted cómo prueba de que le dio el $1.000.000 al abogado? Dijo, no, lo único que una prima que me acompañó cuando yo lo busqué y ella me prestó parte de la plata para pagar. Y le dijo, ¿y el recibo? Dijo, no, no me dio el recibo. Entonces, al momento de hacer la imputación jurídica, se entendió que esa conducta del abogado podía constituir incumplimiento del deber de diligencia por la forma como había orientado la solución del caso y por la forma como había fracasado finalmente la ejecución por no haber adelantado debidamente el proceso y por no haber advertido la existencia de los títulos que estaban también ahí en el proceso. Y eso podía constituir la falta de la diligencia que se ha mencionado en el sentido de no adelantar las gestiones propias de la actuación a la que se ha comprometido. Y al tiempo se pensó que podía estar incurso en una falta a la honradez en cuanto a que no expidió el respectivo recibo de los honorarios que le cancelaron. Y se pensó en la falta del artículo 35, numeral 6, que es no entregar recibo de toda suma de dinero que se le entregue en términos de la relación profesional. Y vino la sanción respectiva, que de acuerdo al catálogo que han hecho los doctores fue la de suspensión. Apelaron, fue al superior, el superior la revisó, la Comisión Nacional en esencia ratifica la decisión que se tomó, pero la modifica en cuanto a la sanción, porque encontró que la falta a la honradez de no expedir recibos no era una falta permanente, como se venía considerando hasta el año pasado, sino que era una falta de conducta instantánea que se consuma en el momento en que el abogado recibe el dinero. Porque lo que se le cuestiona al abogado no es el demorar la entrega del dinero, sino no es en demorar la expedición del recibo por la entrega del dinero, sino en no entregar recibo. Y entonces, para ese momento ya habían pasado más de los 5 años que establece la ley para poder desarrollar la investigación de carácter disciplinario frente a abogado, y precisó que ese deber de expedir recibo por toda suma de dinero que se reciba, por cualquier concepto, debe cumplirse en el momento en que se recibe el dinero. En consecuencia, en ese caso resaltaban esa situación especial del deber de diligencia y del deber de honradez, en relación con los cuales hubo necesidad entonces de formalizar
la sanción. Entre nosotros, como lo decía la doctora Marta Isabel, la falta más común es la falta a la diligencia. Después vienen las faltas a la honradez y aquí en Santander, en tercer lugar, la falta contra el respeto. En términos de los cuales futuros abogados, bienvenidos a este gremio de la Administración de Justicia, convencidos de lo que siempre les escuché a los estudiantes en las oportunidades que tuve contacto con ellos. Yo acostumbraba a preguntarle a los estudiantes de Derecho, ¿por qué estudian Derecho? ¿Usted por qué estudió Derecho? ¿Por qué matriculó acá? Y en un 99% lo que indicaban es que lo hacían por un sentimiento de justicia. Porque hay en el interior de cada estudiante del derecho un clamor por lo justo. Y esta universidad tiene un sentido profundo social de esa justicia. Y ve uno egresados de la Facultad de Derecho que salen a promover acciones populares pensando en el bienestar de la comunidad, pensando en el bien de todos. Y hacia allá es que estamos llamados los abogados. Es cierto que la profesión es una carrera liberal y que como carrera liberal podemos reclamar una remuneración que debe ser equitativa para nuestra subsistencia personal y familiar, correcto, pero estamos también haciendo parte de una sociedad que reclama del abogado esa función casi sacerdotal de proyectar en todos sus actos la justicia en los términos en que se ha reclamado en el día de hoy. Con la venia del doctor Cajiao tengo que recordar el mandato de Kant. Compórtate de tal manera que tu conducta sea una norma de comportamiento para los demás. Hagámoslo así y pronto nos volveremos a ver en los claustros de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los magistrados por sus exposiciones. Ofrecemos un saludo muy especial a la decana de Uniremington de Bucaramanga, doctora Norma Calderón Cote. Asimismo, queremos dar las gracias a la Universidad Industrial de Santander por permitir esta jornada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a sus directivos por facilitar este espacio, a los estudiantes de pregrado y posgrado que nos acompañaron en esta mañana, a las universidades patrocinadoras y a quienes mantuvieron conectados a través de las redes sociales, nuestro agradecimiento. Magistrado Alfonso Cajiao, lo invitamos al cierre final de nuestro ciclo pedagógico de la reflexión deontológica a la práctica de la Ley 1123 de 2007. Muchas gracias para todos. Bien, muchas gracias. Un minuto, no se preocupen. Yo sé que el hombre es un animal que necesita comer para poder pensar. Primero, darles las gracias por el juicio con que nos han atendido. Como vieron ustedes, las coincidencias en torno de lo moral y lo deontológico son fundamentales en esto, con una prestancia enorme, personas que tienen la experiencia particular de cómo funciona el sistema disciplinario y frente al panorama como radiografía de las faltas más comunes que se presentan tanto en el país como en esta regional, han escuchado ustedes todas las reflexiones sobre el ejercicio de la profesión desde la óptica del derecho disciplinario. Solo me resta terminar citando a alguien también enamorado del 1600, Pedro Calderón de la Barca, cuando en una oración que usan en la milicia dice: la república mejor y más política es aquella en que nadie espere de ser preferido fuere por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. La invitación
a que la nobleza en el ejercicio de la profesión, con los valores que se han ponderado en esta mañana, sean siempre un elemento que tenga lugar en el corazón y en el alma de ustedes, pero sobre todo en la racionalidad y en la colaboración, a que en verdad tengamos un orden justo y una convivencia pacífica. Un abrazo para todos ustedes. Mil gracias.